Cuando a fines de la década de 1940 y principios de la década de 1950 se empezaron a estudiar y difundir los primeros casos de lo que podríamos definir como la era contemporánea del tema ovni, el problema era relativamente simple. Se intentaba determinar qué eran aquellos objetos voladores no identificados, ovni por sus siglas en español. Es decir, el enigma estaba bastante acotado. Eran objetos sólidos que volaban y que debían ser identificados. Solo sería cuestión de tiempo el hacerlo. Y las hipótesis para explicarlo también eran simples. Naves espías de la Unión Soviética o naves extraterrestres. El problema fue que en vez de resolverse la incógnita en poco tiempo, por el contrario, a medida que iban pasando los años, la situación se fue complicando. Y la O de los objetos de la sigla OVNI ya no solo eran objetos, empezaron a ser luces. Algunos ni siquiera daban la apariencia de ser sólidos. Aparecían y desaparecían de repente. Su forma iban desde los clásicos platos voladores, o sea, dos platos soperos unidos por sus bordes, a forma de alas volantes, como los observados por Kenneth Arnold, formas triangulares, de cigarro, etc. Inclusive algunos sostienen que hay los llamados variables, objetos que van cambiando de forma a medida que se desplazan. A esto le sumamos que algún testigo habla de que estos objetos parecían que se contraían y expandían, como respirando, como que tuvieran vida propia, seres vivos. Y la B de voladores también quedó corta. No solo vuelan, sino que aparecen posados en tierra o se desplazan por debajo del agua, entrando y saliendo de la misma con total naturalidad. Algunos parecen que ingresaran dentro de las montañas, traspasándolas, sin que haya aparentemente ninguna abertura en la misma. Y están los que aparecen o desaparecen en una fracción de segundo en un punto del espacio. Y si ya vemos que la sigla OV de objeto volador va quedando acotada para lo complejo que se está tornando el problema, a esto le sumamos que hay otros elementos que van apareciendo y se los va relacionando con el enigma. Elementos que aparentan tener el mismo origen que los ovnis. Solo para enumerar algunos, tenemos la aparición de seres que inclusive atraviesan las paredes e ingresan en nuestras casas, de huellas o marcas en el terreno, de las abducciones o posibles implantes, de la desaparición temporal o permanente de barcos, aviones o personas, de las mutilaciones de ganado o de aves de corral, estas últimas asociadas al mal llamado chupacabras, de los círculos en las cosechas con figuras cada vez más complejas, y un largo etcétera. Y por si todo esto fuera poco, a medida que se van analizando relatos de otras épocas, vamos descubriendo que todos estos hechos no empezaron a ocurrir en 1947, sino que vienen de años antes. Y como ya comenté en alguna otra editorial, no solo años, sino también décadas, siglos o quizás milenios antes. Pareciera que acompañaran al hombre desde sus orígenes. Por supuesto que cada época, cada cultura, le daba un nombre o interpretación distinta. Escudo voladores para los objetos, círculos de las hadas o de las brujas para las huellas, y los seres podrían ser ángeles, demonios, semidioses, hijos de dioses o ellos mismos, según las circunstancias. Por eso, hoy ya no hablamos de OVNI como sigla de objeto volador no identificado. Dado lo complejo del enigma actual, en lo personal prefiero usar el término de fenómeno ovni, para incluir a todo este conjunto de hechos bajo un mismo término.
Hechos que, en lo personal, reitero, pienso que tienen todos un mismo origen. Un origen, como se imaginan, que va un poco más allá de las naves de la Unión Soviética o naves extraterrestres de la hipótesis original. Y este origen yo le doy el nombre de inteligencia. No sé qué es, no sé cuál es su naturaleza o cuál es su propósito. ¿Son buenos o malos? Otra pregunta clásica. Pero hay una inteligencia detrás del llamado fenómeno ovni. Y esta inteligencia, casi con seguridad, siempre según mi opinión, está detrás de otros fenómenos, como los hechos paranormales, los fantasmas y de muchos mitos, leyendas y religiones. Mi búsqueda, al fin de cuentas, es descubrir esa inteligencia.